Cuenta la leyenda que en un pueblo rodeado por unos bosques tenebrosos, en el que todos los habitantes tenían miedo de salir de sus casas después del anochecer, especialmente durante la noche de luna llena. La razón de este temor era una criatura espeluznante que solo aparecía en esas noches. Nadie sabía exactamente qué era. Pero todos los habitantes tenían historias horribles y aterradoras que contar sobre sus encuentros con la criatura. Decían que tenía un cuerpo humanoide, pero con piel de serpiente y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La gente decía que cuando la veías, sentías un frío mortal recorrer tu espalda, y que podías escuchar sus susurros malignos en tu mente. La criatura espeluznante era conocida como la Sombra, y se decía que había existido desde tiempos antiguos. Era temida y respetada por todos los habitantes del pueblo, quienes creían que estaba poseída por un espíritu maligno y que traía mala suerte a todos aquellos que la veían. La Sombra tenía una figura humanoide, pero su piel estaba cubierta de escamas negras y relucientes como las de una serpiente. Sus ojos eran rojos como el fuego y brillaban con una intensidad aterradora en la oscuridad. La gente decía que sus ojos podían hipnotizar a sus víctimas y que su voz en susurros podía arrastrarlas hacia su muerte. La Sombra tenía una fuerza sobrehumana y podía correr a velocidades increíbles. Era astuta y tenía una inteligencia maligna, y siempre parecía estar un paso adelante de aquellos que intentaban huir de ella. Decían que la única manera de sobrevivir a un encuentro con la Sombra era manteniendo la calma y no perder la cabeza. Un día, un joven aventurero decidió investigar sobre la criatura y descubrir la verdad detrás de los rumores y leyendas. Durante la noche de luna llena, salió a los bosques, armado solo con su valentía y su curiosidad. Sin embargo, cuando la criatura apareció ante él, se dio cuenta de que sus historias eran mucho más aterradoras de lo que podía imaginar. El joven intentó huir, pero la criatura lo persiguió, y su único destino fue convertirse en otro cuento terrorífico para contar en las noches de luna llena. Desde entonces, nadie más ha intentado descubrir la verdad sobre la criatura, y todos se quedan en sus casas durante la noche de luna llena, temblando con el miedo de encontrarse cara a cara con la criatura espeluznante. El joven aventurero que decidió investigar sobre la Sombra, pronto se dio cuenta de que había cometido un error mortal. La Sombra lo persiguió a través de los bosques, y a pesar de sus esfuerzos por huir, la criatura parecía estar siempre un paso adelante de él. La Sombra lo atacó y lo arrastró hacia el interior de los bosques, y desde entonces, nunca más se supo de él. Desde ese día, los habitantes del pueblo evitaban salir de sus casas durante la noche de luna llena, temerosos de encontrarse con la Sombra. Se decía que la criatura había cobrado muchas víctimas a lo largo de los años, y que todavía habitaba en los bosques, esperando su próxima presa. Aquellos que se atrevían a salir después del anochecer durante la luna llena, hacían una plegaria para que la Sombra no les encontrara. La gente del pueblo comenzó a vivir con miedo constante, especialmente durante las noches de luna llena. Todos se aseguraban de estar dentro de sus casas, antes del anochecer, y no se aventuraban fuera, hasta que amanecía. Pero el miedo y la paranoia comenzaron a afectarlos incluso durante el día, y muchos comenzaron a experimentar alucinaciones y pesadillas vívidas sobre la Sombra. Un día, una anciana sabia del pueblo decidió hablar con los habitantes sobre la Sombra y su verdadera naturaleza. Explicó que la Sombra no era un espíritu maligno, sino una manifestación de los miedos y temores de la gente del pueblo. La anciana sabia les dijo que la Sombra solo aparecía en las noches de luna llena, porque era cuando la gente estaba más vulnerable a sus propios miedos y demonios internos. Pero la explicación de la anciana sabia no fue suficiente para calmar los miedos de la gente del pueblo. Comenzaron a culparse unos a otros por haber creado a la Sombra con sus propios miedos y comenzaron a perder la cabeza. Algunos incluso comenzaron a ver a la Sombra durante el día y a tener alucinaciones cada vez más intensas. La paranoia y el terror psicológico se apoderaron del pueblo,
y la gente comenzó a volverse cada vez más violenta y peligrosa. Los habitantes del pueblo comenzaron a culparse y a señalarse unos a otros como portadores de la sombra, y pronto se desató el caos y la anarquía en el pueblo. La sombra se convirtió en un chivo expiatorio para los problemas y temores de la gente del pueblo, y el miedo y la paranoia nunca desaparecieron.